¡Qué calor! La verdad, ye que no sé por qué cuido tanto esta gasolinera. Si casi nunca viene nadie. Normal, aquí, neste lugar tan pequeño y tan apartado, que ni siquiera aparecen los mapes. Y claro, ya se sabe, cuando daqué no aparecen los mapes, y es como si no existiera. Eso sí, cuando pasa per aquí de algún viajero, de xuro que para echar combustible. Yo la única gasolinera que hay en 500 kilómetros a la redonda. Y men tanto, nada, aquí, disfrutando del mío vagar. Pero no penséis que me aburro, ¿eh? Tengo una gran afición: la lectura. Encántame ller, porque ller como viajar, pero en sin moverte de la tu propia silla en mitad del desierto. Precisamente ahora estoy leyendo un libro de viajes y aventuras. Titúlase El viaje de Cavaletti. Desendólcase na vieja Europa, nel mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo. No lo conozco. Bueno, no conozco la mar. Nunca salí de aquí, de esta gasolinera, de este pueblo. No es fácil viajar viviendo aquí. El autobús pasa nada más una vegada al año. El viaje de Cavaletti. Es un libro apasionante. Fala dun reino, y un rey, una princesa, en fin, nada que ver con la vida que tengo yo aquí, na gasolinera. Pero la verdad, es que, yéndolo, no sé, escaézolo todo. Escaezo que estoy aquí, en mitad del desierto, escaezo este calor, y solamente vivo las aventuras que vive el propio Cavaletti. ¿Queréis que vos lo cuente? No. Voy a contávoslo. Muchos años, en un lugar perdido del mar Mediterráneo, existió un reino llamado Hermetia. Hermetia era un lugar maravilloso, un verdadero paraíso. Y era una isla, y tenía unos sableres bien guapes, con aguas cristalinas llenas de peces, y montes bien altos, percorridos por ríos y saltos, y muchas viesques llenas de árboles con unos frutos bien riques. Los habitantes de Hermetia tenían mucha suerte de vivir en un lugar tan guapo, tan tranquilo y con tanta bellura. Y fue ese el motivo
por el que el rey, que era un home daqué egoísta y desconfiable, el rey decidió que Hermetia non apareciera nos mapes. Anda, como la mío gasolinera. Vais ver, vais ver. Si Hermetia non aparece nos mapes, así non hai de vender a fadianos, nin a pescar nos nuesos ríos, nin a comerse les nueces frutes, nin a alterar la nuesa tranquilidad. Pasaban los años y los habitantes de Hermetia vivían muy felices na súa islla en sin ser fadiaos por naide. Hasta que un día una mala noticia alteró la paz del reino. La única fía del rey, la princesa Tiolina, que non se parecía a gota al sopá, ella ya era una moza bien prestosa y la gente queríala mucho. Pues la princesa Tiolina contrayera una misteriosa enfermedad, perdiera la alegría, mal apenas falaba, quedábase en un requeso con la mirada perdida y nada ni nadie podía sacarla de ese estado tan murnio. Pasaban los días, las semanas, los meses y la princesa seguía igual. Inclusive peor. Sopá, el rey estaba desesperado. Non sabía que facer. Ciudadanos de Hermetia, querido pueblo, como sabéis, mi fía, la princesa Tiolina, sigue enferma. Los médicos del reino non fueron quien a topar un remedio a esa misteriosa enfermedad. Por eso pido desesperado la vuesa ayuda. Cualquiera que encuentre un remedio para la enfermedad de la princesa será recompensado arrogantemente. Na plaza del reino fíxose un gran silencio. Todos quedaron en sin saber qué facer nin qué dicir. Todos sacante unha muller, la má dun mozo que se llamaba Pipo Covaletti. Todo lo que tengo que hacer. ¡Pipo! ¡Aquí tienes el almuerzo! Pipo, ¿enteraste de lo de la princesa? Oh, Pruvina, sigue enferma. Tamurnia. La princesa está triste.
los suspiros escapan de la su boca de fresa, que perdió la risa, que perdió el color, que no me sé más. ¡Vivo! Sopa, el rey está desesperado. Pidió a los ciudadanos a ver quién podía encontrar un remedio a su enfermedad. Oye, Pipo, ¿tú que eres tan espabilado? ¿Cómo no se te ocurre nada a ti? ¡Pipo! ¡Pipo! ¡Uy! ¡Tengo mucho que hacer! ¡Levanta! ¡Pipo! ¡Aquí estoy, ma! ¡Aquí estoy! ¡El mío almuerzo! Asina que la princesa sigue enferma. ¿Y qué ye? Que si no cura no va a poder irse en más. Esto es terrible. No puede ser. No puede ser. Tiene razón mi mamá. Yo voy a ser quien encuentre el remedio para la enfermedad de la princesa. ¡Ja! Pero no sé por dónde entamar. No es una enfermedad normal. Los médicos ya encontrarían una solución. ¡Ah! Ya sé. ¿Y si empresto la mi colección de... No. ¡Ah! ¿Y si cuento el chiste? No. Ya sé. Mi mamá siempre dice que no me de vergüenza entrugar les cosas que no sé. Eso voy a hacer. Voy a ir a visitar al viejo Ismael. El viejo Ismael ye el home más viejo de toda la contorna. Y dicen que ye muy sabio. De suro que él puede ayudarme. Y dicho y fecho. Covaletti empobinó para contra la casa del viejo Ismael. El viejo Ismael vivía no cimero de una yomba y para ir allí tenías que bajar un valle, cruzar un río y... No, escareció el desayuno. ¡Qué rico! ¡Viejo Ismael! ¡Viejo Ismael! ¡Viejo Ismael! ¿Cómo estás? ¡Viejo Ismael! Estoy aquí. Estaba trabajando un pocoñín en la huerta. ¡Ay! ¡El pequeño Covaletti! ¿Cómo os posigaste? ¿Qué te trae por aquí? Viejo Ismael, la princesa Tiolina está muy enferma. La murnia añeró en su corazón. Tú que eres tan sabio, quizá puedas ayudarme a encontrar un remedio para su enfermedad. Muy fácil, muy fácil, muy fácil. Date oyente. Tienes que ir navegando
hasta la costa de Balonia en dirección sur-suroeste, sur-suroeste, hasta la costa de Balonia. Allí, na so gran biblioteca, la mia amiga Lavinia va darte un libro per valioso col que fallarás el remedio para la enfermedad de la princesa. Muy fácil, muy fácil, muy fácil. ¡Marcha! Que tengo mucho que hacer na vuelta. Ay, Lavinia. ¡Qué acordantes! Cavaletti fue rápidamente a la ciudad a preparar el viaje, pero Darreu diose cuenta de que no tenía barco y todo decidió fue a visitar al rey. ¡Majestad! Soy Pippo Cavaletti y creo que puedo encontrar el remedio para la enfermedad de la princesa. Pero tengo que ir navegando hasta Balonia y no tengo barco. El rey estaba muy sorprendido porque ya era la primera persona que ofertaba ayuda para curar a la Sofía. Bueno, no sé. Está bien. Voy a proporcionarte un barco y si al regreso realmente traes da que para curar a la princesa, vas a poderme pedir lo que quieras. El rey no tenía mucho en foto aquel rapaz tan mozo, ni tampoco y prestaba en forma que saliera de la isla, pero tratábase de la salud de la Sofía, y para él eso ya era lo más importante. A la mañana viniente, Cavaletti empovinó al puerto dispuesto a embarcar. Voy a poner la brújula en dirección sur-suroeste, como dijo el viejo Ismael, y... ¡adelante! Malapenes fallaide. No me importa. Voy a remar. ¡Anda! ¡Una ballena gris! ¡Que me chispa! Uf, pues sí que está yo en Balonia. Todavía no columbro la costa. Estoy agotado. Voy a parar un poco a descansar. ¿Qué es esto? Una cuerda. A ver. ¡Motor! ¡Ay, no veo nada! ¡La tolina! ¡La ballena! ¡Un
iceberg. Una gavilueta. Otra gavilueta. Otra gavilueta. ¡Ay, cagome! Eso oye, que estoy llegando a la costa. ¡Wow! ¡Balonia! En menos de 5 minutos, Covaletti ya estaba delante de la gran biblioteca de Balonia. Y era un edificio muy grande, con miles y miles de libros y con muchas ventanas para que entrara la luz. Prestaría quedar ayer un de esos libros. Pero no puedo perder tiempo. Tengo que encontrar a Lavinia para que me dé el libro y poder curar a la princesa. Pero no sé por dónde entamar. Aquí fai unas escaleras. Voy a ver. ¡Oh! ¡Anda! Esto parece una entrada secreta. ¡Oh! ¡Qué bien de aquí! ¡Qué bien de aquí! ¿Quién anda ahí? ¡Qué tontería! ¡Toda! ¡Uy, pero rapaz, pero qué faz aí? Sal agora mesmo! Pero bueno, perdón, llegué. Estaba buscando a Lavinia y metíme por unas escaleras y yo, Lavinia, que es amiga del viejo Ismael, y entonces no... ¡Ay, rapaz! Creo que, güey, yendo día de suerte. ¿Y sabes por qué? Porque Lavinia soy yo. Ay, así no que tumbé al viejo Ismael, Bien, ¿y qué es lo que quieres? No me digas un res. No me lo digas. No. Voy a decírtelo yo. Viniste a esta biblioteca a buscar un buen libro para ti. Este no. Este tampoco. Este no. Quita. Este librín ye para ti. ¡Oh! ¡Hola! ¡Ya lo tengo! Libro de las cosas que nunca viste.
Llibre de les coses que nunca viste. Voy a echar una guayada. La primer página está en blanco. Y la segunda también. Y la tercera y la cuarta. Todo el libro está en blanco. Pero qué broma pesada es esta. Este libro no vale para nada. ¿Cómo voy a presentarme ante el señor rey con un libro en blanco? ¡Uy, rapaz! Non seas tan desconfiable. No. Lo que tienes que hacer a partir de ahora es escribir neste libro todas las cosas que no vieres en antes. Tú sigue el mío consejo y ya verás cómo consigues el tu objetivo. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque todos los libros, ¡Un viajero! Tienen que tener un depósito bien grande. Bueno, ¿pero dónde iba? ¡Ah! La biblioteca. Covaletti salió de la biblioteca a Tristallán y con la sensación de que tomar en el pelo. Delante de la biblioteca había una gran plaza, la plaza de Rufus Falla. Covaletti no sabía qué hacer. Quedó allí sentado y a dulces cayó la noche y la plaza empezó a llenarse de gente. Tantos artistas juntos. Esta plaza es realmente mágica. Magos, acróbatas, malabaristas, saltimbanquis. Esto ya no existe. Tengo que irlo a contar a los míos amigos y a los míos vecinos. No, tengo que irlo a contar a todo el mundo. Pero no quiero que se me escaiga ningún detallín. Ya sé. Voy a escribirlo todo en el libro en blanco.
Covaletti pasó escribiendo toda la noche, hasta que le sorprendió el riscar. Y entonces diose cuenta de que tenía que tornar a la so illa y decía al rey que no fuera quien a topar el remedio para la enfermedad de la princesa. Y era un día bien guapo, el cielo estaba escamplado de acecho y soplaba el aire perfecto para navegar a toda vela. ¡Hermetia! Como Covaletti no pegara huello en toda la noche, al poco de zarpar, quedó dormido. El timón no responde, no, ¡socorro! ¡Fundímonos! ¡Home agua! ¡Quema fuego! ¡Quema fuego! ¡Ay! ¡No sé dónde estoy! ¡Quema fuego! ¡Esa fola va a romper barco! ¡Voy a agarrarme a esta tabla! Parece que la tormonada ya pasó. Pero ahora estoy aquí, en mitad del océano. Y cada vegada tengo más frío y más fame. Que me mandaría a meterme en este enguedello. Como no pase un milagro, voy a morir afogado o tragallado por un tiburón. Y es que estoy agotado. Ay, no puedo más. Tranquilo, rapaz. Estás a salvo. Estás a salvo. Bienvenido al Crown Cracker, el barco más rápido y terrecido de todo el Mediterráneo. Pero qué fácil es meternos en el océano. Agarrado en una tabla, sacámoste igual que un gato mollao, ¿verdad, collacios? ¡Sí! Tú decides. O quedas con nos y empiezas a limpiar la cubierta del barco, o tornámoste a la mar para ser cebo de los tiburones. ¡A esos órdenes, mi capitán! ¡Qué suerte, ¿no? Rescataron, ¿no? Y así no fue
como Covaletti pasó una temporada trabajando para aquellos pirates terribles que con todo y con eso tratábenlo bien. Pasaron de ellos días y... ¡Tierra a la vista! Aportaron a una isla bien exótica llamada Bungarraya. No, capitán, de suru que usted conoce de algún barco que pueda llevarme hasta mi casa. Ay, olvídalo, escaedlo, sí. Estamos na época de les tormentes. Nesta domina les aguas de Valonia son peligrosísimes. Escaedlo, escaedlo. Y allí estaba Covaletti, cada vegada más lloñe de la so casa y más lloñe de algamar el so objetivo. No sabía qué hacer. Quedóse allí, sentado en el puerto, mirando el horizonte. Nada semejante. Un gran globo del que colgaba una cesta que de suru iba de quien pilotando. De la cesta colgaba una cuerda bien larga y por momentos rozaba el suelo. Rozaba el suelo. Covaletti, cuando lo vio, no lo pensó dos vegaes. ¡Eh! ¡Oiga! ¡Espere! ¡Espere! ¡Ya! Casi agarro la cuerda. ¡Espere! ¿Me oye? ¡Espere! 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 ¡Y! ¡Poco! ¡Espere! ¿Pero qué? ¿Qué fai? ¡Está metiéndose en una viesca! ¡Espere! ¡Espere! ¡Y! ¡Espera! ¡Anda! ¡Un elefante! ¡Con los osos elefantinos! ¡Ayú! ¡Ah! ¡Espere! ¡Un gorila! ¡Ayú! ¡Ah! ¡Una culebra! ¡Corre, Covaletti! ¡Espere! ¡Ah! Y un tigre. Y él también me vio. ¡Ay! 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 ¡Que le coja el culo! ¡Ay! 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 ¡Corre! 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 ¡Corre, Covaletti! ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós, tigre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Na, na, 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 na! ¡Ay! ¡Wow! ¡Ay! ¡Arriba! ¡Y arriba, Covaletti! ¡Arriba! Ahora,
Covaletti nada más tenía que esquilar la cuerda para calmar la cesta. La cesta. El globo. Globito aquí. Aquí. La cesta. Ya sé. ¡Vamos, Covaletti! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y arriba! ¡Arriba! ¡Ay! ¡Ya casi! ¡Casi! ¡Un poquín más! ¡Oh! ¡Conseguilo! ¡Vaya! Parece que tenemos visita. Bien llegado al globo de Leonardo Sibelius. Y ahora vas a decirme, ¿cómo subiste aquí de ese jeito? Ajá. 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 Non te molesta, rapaz. Estaré encantado de conocer una isla que nunca los mapes. Así que vamos allá. Tú disfruta del viaje. Yo voy a echar un pigacín no fondero la cesta. ¡Rumbo a Hermetia! Aquí me siento como de juguete. Y empieza a soplar el aire bien. Hay que abrigarse. ¡Vuela, Covaletti! ¡Vuela! ¡Nunca volaron antes! ¡Wow! ¡Hey! ¡Ahí está la tolina! ¡Y allí la ballena! ¡Vuela, Covaletti! Con este viento vamos a llegar bien luego. ¡Gaviluetes! ¡Está luego! Allí parece columbro una isla. Parece Hermetia. ¡Sí! ¡Y Hermetia! ¡Leonardo! ¡Leonardo! ¡Ya estamos llegando! ¡Sí! ¡Collacios! ¡Collacios! ¡Soy yo! ¡Covaletti! ¡Torné! Aterrizaron en la plaza al pueblo. Y Covaletti, después de despedir a Leonardo, fue directamente a ver al rey. ¡Tallueu, Leonardo! ¡Bon viaje! ¡Mucha suerte! Majestad, soy Pipo Covaletti, torné y procuré con todos los míos fuerzas buscar un remedio para la enfermedad de la princesa, pero después de todas las aventuras nada más traigo este librín. Si me dejáis, prestaríame darlo a la princesa. Y Covaletti, avergonzado y casi sin levantar la mirada del suelo, apurrió y el libro a la princesa. Y cuando ya colaba,
pirates, tiburones. Pa, este é el libro más auténtico, genial y divertido que non llei nunca. Non lo voy a soltar hasta que lo acabe. Y yo llene otro, y otro, y otro, y otro. Pero bueno, pero ¿qué es esto? Oh, mi Sofía está riendo. Oh, mi Sofía está curada. Está curada, está curada. ¿Cobaletti? Pues pídeme lo que quieras. Lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras. Majestad, si algo deprendí neste viaxe ye que lo que más felices puede facenos ye conocer a mucha gente, tener muchos amigos. Por eso quiero que Hermetia aparezca nos mapes y así van a venir muchos viajeros a visitarnos. Y el rey fizo y caso. Y Hermetia, pasados unos años, fue una de las islas más famosas e importantes de todo el Mediterráneo. Hicieron una gran biblioteca a la que viven sabios de todo el mundo a de aprender muchas cosas. Y aquella noche en Hermetia hicieron una gran fiesta y todos estuvieron cantando y bailando hasta el riscar. ¡Yujú! ¡Viva Hermetia! ¡Viva! ¡Viva la princesa! ¡Viva Cobaletti! Entrugaréis vos que foi de Cobaletti, la princesa. Vais ver, Cobaletti, la princesa. Bueno, mellor deso que vos mesmos escribáis esta historia nun libro en blanco. Pero... ¡Y el autobús! ¡Y el autobús! ¡Y la mi oportunidad para conocer Europa! ¡Sí! ¡Y el autobús! ¡Espere! ¡Espéreme! ¡Espere!